Levantan la contingencia ambiental y el doble hoy no circula en el Valle de México. Transportistas bloquean autopista México-Querétaro contra el hoy no circula doble. El transporte público insuficiente durante la contingencia. Usuarios de Uber denuncian aumentos excesivos en sus tarifas. No habrá marcha atrás en las medidas aplicadas por la mala calidad del aire. De no tomar estas medidas podríamos tener un incremento de hasta un 19% en la tasa de mortalidad. El SAT investiga a 33 mexicanos por los Panama Papers. El GIEI rompe relación con la PGR por el peritaje de Cocula. Se actuó con dolo contra los miembros del grupo del GIEI. La investigación sigue abierta, responde la PGR. Brasil está a 48 horas de aprobar o no el juicio político contra Dilma Rousseff. El Wolfsburgo sorprende al Real Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar, muy buenos días. Hola Pati, ¿qué tal? Es un placer saludarte esta mañana ya de jueves. Y por supuesto a todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares. Acompáñenos durante esta hora y media con lo más relevante de la información de México, el mundo y los deportes. Saludamos con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas. Este es su informativo y le tenemos la noticia al día. Así es, y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Muchas gracias por sintonizarnos. Y ayer por la tarde mejoró la calidad del aire y se suspendió la contingencia ambiental fase 1 en el Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que la concentración de contaminantes disminuyó gracias a medidas extraordinarias que se tomaron y a que el sistema de alta presión que afectaba a la zona centro del país se disipó de manera ligera. Con esto se levanta el doble hoy no circula y solo van a dejar de transitar hoy todos los vehículos con engomado verde o terminación de placas 1 y 2. A pesar de que se suspendió la contingencia fase 1 en la zona metropolitana, hay varios puntos de la metrópoli que aún no alcanzan niveles satisfactorios en la concentración de contaminantes. De acuerdo con el sistema de monitoreo atmosférico, la estación ubicada en Jalostoc registra 116 puntos y Meca. En Azcapotzalco 104 puntos, mientras que en Chalco se registran 107 y 108 en Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. Si usted desea consultar estos niveles, puede hacerlo en la página aire.df.gov.mx. En esta jornada de doble hoy no circula en el Valle de México hubo de todo. El metro lleno, coches que no respetaron la medida y se fueron al corralón, y hasta hubo quien quiso sacar provecho, como los taxistas de Uber. Vea usted realmente el abuso que ayer se cometió. El doble hoy no circula nos mostró dos caras de la Ciudad de México. La primera, la de una capital sin caos vial. 2 millones de vehículos no salieron a las calles por disposición de la Comisión Ambiental de la Megalópolis para mejorar la calidad del aire. La verdad, más tranquila. A lo mejor puede ser una buena medida porque pues el tráfico disminuye completamente, entonces es más rápido. La segunda, la de una gran urbe con medios de transporte que no lograron satisfacer las necesidades de todos los usuarios que dejaron sus carros en casa. Ay, muy mal, pésimo el servicio, pésimo de verdad. Se tarda mucho. Vea, a estas horas va un poco vacío, ahorita va bien lleno. Quedó rebasado, está muy pesado realmente. Tengo que hacer ahorita cortes, de bajarme en varios lugares donde pueda pasar un poco más vacío el transporte. La sobredemanda derivó en largas filas, empujones y gritos que fueron la orden del día. Me encuentro en la estación Juárez, dirección Universidad del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Para abordarlo tuve que esperar aproximadamente 10 minutos y para ingresar en él tuve que empujar. Y mientras que para algunos el trayecto resultó ser toda una odisea, para otros fue una gran oportunidad para hacer negocio. Uber elevó sus tarifas mucho más de lo normal.
Yo iba a ir de Bosques de las Lomas a La Condesa, que por lo general te cuesta como 100 pesos el Uber, y cuando me dio mi estimado de lo que iba a pagar era 350. El usuario pues, es el más importante para nosotros. Es un poco injusto que estén subiendo las tarifas porque también baja el número de servicios. Los más de 3,000 elementos destinados a verificar el cumplimiento del doble hoy no circula llevaron al corralón a aquellos que lo pasaron por alto. Pensé que era viernes y sábado, no, pues la verdad hay muchas cosas que hacer y no llegué ahora sí a las cosas que tenía que hacer. Si bien la calidad del aire seguía siendo mala, varios se dieron la oportunidad de ejercitarse, aunque la mayoría de los parques, así como muchas áreas libres, lucieron desiertas. Yo creo que ahorita lo hice pues sin saber. Bueno, ya que tenga el conocimiento previo, pues me tomaré mis precauciones. Choferes y usuarios del transporte público, así como peatones, tuvieron un punto en común. Ninguno logró disfrutar de un cielo despejado, el cual, desde cualquier punto de la Ciudad de México, luce de color gris. Para México al Día, Flor Hurtado. Gracias, Flor. Por su parte, la Policía Capitalina de la Ciudad de México informó que 521 automóviles y 19 motocicletas fueron llevadas al corralón por no respetar el hoy no circula. Le recuerdo que la multa es de 1,440 pesos, pero podrá ser beneficiado con un descuento del 50% de la sanción si pagan dentro de los primeros 10 días. Sin embargo, también tendrá que pagar 600 pesos como mínimo de remolque y otros 570 pesos para sacar el vehículo del corralón. Debido a estas medidas, la autopista México-Querétaro se convirtió en un auténtico estacionamiento. Eso por un bloqueo de transportistas que duró prácticamente todo el día. Los inconformes impidieron el ingreso a la capital del país como protesta por la puesta en marcha del hoy no circula doble. Más tarde permitieron el paso, pero a cuentagotas, como dicen. La afectación fue en ambos sentidos y la fila de autos varados alcanzó hasta 10 kilómetros. También hubo problemas en la México-Puebla, donde se registró otro bloqueo. Son las distintas caras de la problemática que se vive en torno a la contaminación ambiental en la Ciudad de México. Así es, y en este mismo contexto, empresarios industriales advirtieron sobre posibles alzas en los precios y desabasto de algunos productos como consecuencia del hoy no circula extendido. De acuerdo con el presidente de la CONCAMIN, Manuel Herrera, el costo del transporte de alimentos puede crecer hasta 50%. Afirmó que los 11,000 vehículos de carga que utiliza la industria para transportar mercancías contribuyen poco a la emisión de contaminantes. Y debido a la contaminación ambiental, la Ciudad de México está en alerta preventiva de salud pública. Las personas que presenten algún tipo de molestia pueden ser atendidas en 7 hospitales. Nosotros debemos tomar medidas preventivas por si se llegaran a presentar afectaciones a la salud. No queremos esperar hasta que alguien ya presente síntomas mucho más complicados. Advirtió también que no va a haber marcha atrás en las medidas aplicadas por la mala calidad del aire. No vamos a dar marcha atrás a estos niveles que se han establecido. ¿Por qué? Porque es una causa de salud pública. De no tomar estas medidas podríamos tener un incremento de hasta un 19% en la tasa de mortalidad solamente vinculada a los temas de la contaminación. El secretario de Salud, José Narro Robles, afirmó que las medidas extraordinarias para mejorar la calidad del aire son necesarias. Alertó que los altos niveles de contaminación provocan serias afectaciones en la salud. Sí, se tienen que tomar medidas duras, difíciles, que cuesta trabajo aceptar, pero que nos tienen que beneficiar a todos, porque la afectación, si no lo hacemos, también es para todos. Nadie va a salir sin un problema. Y a veces, les vuelvo a insistir, se trata de problemas agudos, pero con frecuencia se trata de problemas crónicos. Es momento de hacer una breve pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día.
En otra información, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que dejará de colaborar con la PGR en la investigación del caso Ayotzinapa, y es que aseguró que con la presentación del informe preliminar se rompió el acuerdo de confidencialidad del proceso. Explicaron que si bien el estudio demuestra que sí hubo un incendio la noche del 26 de septiembre del 2014 en el basurero de Cocula, este no es concluyente. Afirmaron que el informe final de su trabajo en la investigación lo van a dar a conocer el domingo 24 de abril. Hoy en día estamos finalizando el proceso, terminamos el 30 de abril y tengan la seguridad que toda esta campaña de desprestigio estará demostrada punto por punto frente a los elementos que nos llevan a decir que se actuó con dolo contra los miembros del grupo del GIEI. ¿Qué fue lo que dijo la PGR? Bueno, la Procuraduría General de la República informó que los peritajes en el basurero de Cocula aún no concluyen, pues todavía falta realizar pruebas para corroborar científicamente si fue posible la incineración de 43 cuerpos humanos adultos en el lugar. Dijo que la investigación sobre el caso Iguala sigue abierta y no se escatimarán esfuerzos hasta poner a disposición de las autoridades a todos los probables responsables de estos lamentables hechos. Horas después, la Procuraduría subió a su cuenta de Twitter una fotografía de la reunión que sostuvo por la tarde con Ángela Buitrago, integrante del GIEI, en la que escribió: refrendamos el compromiso del trabajo conjunto. La presidenta de la Comisión de Ayotzinapa en la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía, aseguró que ya se analizan algunas opciones para que familiares de los normalistas puedan platicar con los legisladores. Esto luego de que la Junta de Coordinación Política consideró que no existen condiciones legales para que las personas, los familiares, hablaran en la tribuna. Se habló también de un espacio lo suficientemente digno como es el que se recibe a los secretarios de Estado en su comparecencia, que es el Salón Verde, como una opción a plantearle. Hasta este momento esta propuesta no está autorizada. Quiero comentar que lo que se acordó fue que se iba a analizar por los coordinadores integrantes de la Junta de Coordinación. Se informó también que ayer por la tarde se reunió con el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. Los detalles de este encuentro privado los van a dar a conocer el día de hoy. Vámonos a otros temas. En el quinto y último foro de debate nacional sobre el uso de la marihuana que organiza el gobierno federal, autoridades, investigadores académicos, representantes de la sociedad civil destacaron la urgencia de trabajar en equipo y mantener un diálogo abierto, principalmente para reducir el mercado negro. También coincidieron en trazar estrategias para el uso terapéutico de la marihuana. El objetivo no puede ser generar una industria lucrativa, sino debilitar los mercados ilegales. Todo lo anterior se ha analizado además a la luz de las experiencias positivas y negativas que hemos recabado de otros países. Reflexionamos sobre la importancia de privilegiar la salud pública y la prevención. Se refiere a la investigación clínica y con fines de registro de medicamentos que contengan marihuana, fortalecer la estrategia de comunicación y prevención respecto al uso de la marihuana. Construir una alternativa regulatoria para la marihuana no es sinónimo de una legalización indiscriminada de las drogas. Agradezco que nos tome la llamada el doctor Armando Agüet, secretario de Salud de la Ciudad de México. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Pati, qué gusto saludarte. Buenos días a ti y a tu amable audiencia y gracias por la oportunidad. Igualmente, doctor. Ayer el jefe de gobierno de la ciudad dijo que 19% es la tasa que podría aumentarse ante las situaciones relacionadas con la contaminación ambiental en la Ciudad de México, un aumento del 19%. ¿Qué significa esta cifra, doctor Agüet? Pues significa, Pati, que si no se toman las medidas y no bajamos los índices de contaminación, podemos tener un crecimiento importante de casos en el sentido de los enfermos respiratorios. Necesitamos entender que estamos viviendo un momento muy complicado con el tema de la cambio climático, la situación que estamos viviendo
es un tema que todos lo vivimos a diario, temperaturas muy altas, estamos hablando de 30 hasta 34 grados centígrados, y con obviamente el tema de los gases contaminantes de los vehículos, tenemos un problema serio en el sentido de que son precursores del ozono y las partículas suspendidas, y que esto se está reflejando en un malestar en el sentido de los sanos que tienen conjuntivitis, comezón, escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza casi todo el día o en todos los días, y obviamente sensación de cansancio. Pero en la gente que tiene problemas crónicos, por ejemplo, pues gente que tiene POC, asmáticos, gente que tiene problemas cardíacos, vemos que pueden caer en crisis serias y poner en riesgo incluso su vida. De tal manera que sí, llamo y exhorto a la población a tomar medidas de prevención, a que la gente no haga ejercicio al aire libre si hay altos índices de contaminación, a que tome mucho líquido, coma verduras, de preferencia verdes. Las personas que estén enfermas y estén bajo tratamiento, no suspender sus tratamientos, por supuesto no automedicarse, acudir al médico, y pongo un teléfono a su disposición, 51-32-0909, 51-32-0909, que pueden llamar 24 horas, médicos les van a asesorar, incluso si fuera necesario referirlos, si no tienen seguridad social, para que el gobierno de la ciudad, a través de sus hospitales y clínicas, se hagan cargo de su atención, y por supuesto entender que se está privilegiando la salud y la vida de la gente sobre cualquier otra cosa, y eso es muy importante decirlo. No podemos ser omisos, no podemos decir pues no pasa nada y no tomar acciones. Lo más importante que debe salvaguardar el gobierno es la salud, la integridad y la vida de la gente. Así que pues estamos en eso. Exhorto a que sí hagamos conciencia en este sentido y contribuir todos, aunque sea con un granito de arena, pero todos entrarle a este tema, Pati. Señor secretario, lo saluda con mucho gusto Omar Cepeda. Una de las voces que se han estado repitiendo en la sociedad es que es una tarea de todos, no solo del gobierno federal. Mi pregunta es, ¿cómo se está coordinando la Secretaría de Salud Pública Federal con la de ustedes? Pues totalmente, hay un trabajo conjunto, por supuesto con el doctor Narro y todo el equipo epidemiológico, con Pablo Puri, y por supuesto el tema de los hospitales Centinela para el control epidemiológico y la mortalidad que se presente en la ciudad. Estos 7 hospitales Centinela son hospitales pediátricos, maternos, infantiles, hospitales generales, y estamos dando un seguimiento puntual y obviamente con el sistema epidemiológico federal trabajando del brazo. Las campañas también, pronto vamos a sacar ya una campaña en donde vamos a distribuir folletos donde exhortamos a la población a las acciones y a dónde puede referirse. Y bueno, pues es un trabajo conjunto, somos 5 entidades del país que estamos involucrados en este tema, no es un tema solo de la Ciudad de México, y la CAME, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, es la que determina con el consenso de los señores gobernadores esta situación. Así que no es solo una acción y una medida de la Ciudad de México. Los contaminantes no respetan límites territoriales, sino mucho de lo que llega a la Ciudad de México viene de otras entidades del país en el tema de la contaminación, por la cuestión geográfica, por los vientos y pues por la circulación tan importante que se da en nuestra ciudad. Doctora Huet, como usted dice, las medidas preventivas contra la contaminación privilegian sobre todo la salud de quienes habitan aquí en la Ciudad de México. ¿Cuáles son, doctora Huet, los datos duros, los datos contundentes que tienen ustedes a cargo de la salud precisamente de los capitalinos que revelen cómo han aumentado, por ejemplo, las enfermedades respiratorias, las enfermedades cardíacas y las enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental? Así es. Pues efectivamente hay un incremento. En estas últimas prácticamente 2 semanas hemos tenido un crecimiento entre 8 y 10% de casos de atención derivados del tema de la contaminación. Tenemos relación directa con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con el Instituto Nacional de Cardiología y por supuesto la investigación del Centro Mario Molina, que comenta y ha determinado que de 2011 a la fecha se han venido dando un sostenimiento y un crecimiento
del ozono y las partículas suspendidas, y que esto está teniendo efectos en la salud. Hay investigaciones muy serias, hay investigaciones en la Ciudad de México que han determinado el incremento de fallecimientos y también de enfermedades serias en el sentido ¿En cuánto, doctor? ¿En cuánto este aumento? Entre 8 y 10%. ¿De fallecimientos? Y estamos hablando, y de fallecimientos, la COFEPRIS ha hablado de 22,000 fallecimientos que tienen que ver con el tema de la contaminación. No hay una sola acta de defunción que diga murió por la contaminación, pero sí que incide en esta situación. Y por eso Mario Molina, el Centro Mario Molina, determina y dice hay que tomar medidas estrictas para evitar el daño a la salud que ya se está presentando. Sin duda es una realidad y tenemos que atacarla como dé lugar, Patricia. Claro. Señor secretario, hay un semáforo epidemiológico funcionando. ¿Nos puede explicar de qué se trata? ¿Cuáles son sus alcances? Este semáforo lo dará a conocer el jefe de gobierno, sin embargo, les adelanto, de acuerdo a los niveles de contaminación y los colores, verde, amarillo, rojo, naranja y morado, se determinarán acciones a seguir de parte de la población, así como lo hicimos en la influenza durante el 2009, sí. Ahora funcionará exactamente igual. ¿Cuándo daremos lo va a dar a conocer? De acuerdo a la fase de contaminación, primero los daños a la salud que pueden tener la población y las acciones que deberán de acatar y recomendamos, ¿no? Muy bien, secretario, pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros en México al Día y pues permanecer en comunicación en estos días donde se necesita mucha información y colaboración por parte de todos. Gracias, secretario. Para eso estamos y lo hacemos con mucho gusto y sí quiero simplemente señalar, se está privilegiando la salud y la vida de la gente sobre cualquier otra cosa. Perfecto. Y eso es muy importante decirlo. Así que, Omar, muchas gracias, Pati, muchas gracias y saludos a todos. Que tengan muy buen día y estoy para servirles. Gracias, un fuerte abrazo. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que no habrá suspensión de clases ante las contingencias ambientales en el Valle de México e hizo un llamado a evitar el ausentismo. Sin embargo, indicó que los niños no realizarán actividades al aire libre y será decisión de cada profesor implementar actividades lúdicas durante el recreo. Claramente la medida más importante es que mientras esté la contingencia en las escuelas no se tendrá actividad al aire libre, pero reiterar que las clases no están suspendidas y que a pesar de esta situación y de todos los inconvenientes que tiene, la educación no se puede parar por esta situación. Así es que hacer una invitación a que no haya ausentismo, a que los niños vayan a las escuelas, estarán cuidados, estarán sin hacer actividades al aire libre cuando así sea necesario, pero invitar a que tenemos que continuar y mantenernos en el proceso de educación en el país. El secretario de Marina, Francisco Soberón Sanz, aclaró que la posible aprobación de la iniciativa de ley para que la Marina se incorpore a las diferentes capitanías no significa la militarización de los puertos. Estas capitanías de puerto pasarían a formar parte de la Subsecretaría de Marina, que es la parte civil de la Secretaría de Marina. Los mismos capitanes de puerto que están ahorita en funciones pasarían con todo su personal a la Secretaría de Marina, obviamente respetando todo lo que les corresponda por ley que tienen en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es decir, no es una militarización, sino simplemente lo que estamos tratando nosotros es de aumentar la seguridad en los puertos. El procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, informó que en el último año logró reducir 11.3% los delitos de alto impacto. Al rendir su cuarto informe de actividades ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, destacó la desarticulación de 444 bandas delictivas y la detención de más de 1.600 delincuentes. Informó que del 1 de marzo de 2015 al 29 de febrero de 2016 también se rescataron a 53 personas víctimas de secuestro y se desmantelaron 19 bandas dedicadas a este delito. En cuanto al combate de trata de personas, apuntó que se realizaron 201 operativos, logrando rescatar a 371 víctimas y detenidos 209 probables responsables. El presidente Enrique Peña Nieto resaltó que ante la volatilidad mundial, su gobierno va a mantener una política de no aumentar impuestos y de no recurrir a mayor endeudamiento ante la previsión de menores ingresos petroleros.
El presidente encabezó una reunión con su gabinete legal y ampliado. Destacó la necesidad de continuar con la disciplina presupuestal que permita mantener la estabilidad macroeconómica. En este encuentro se revisaron las perspectivas económicas para este año y para el próximo, ante lo cual el presidente Peña dijo que se van a realizar los ajustes necesarios al gasto para mantener la solidez de las finanzas públicas, tal y como lo indica el documento de Precriterios 2016 que se envió al Congreso. En otros temas, el escándalo de los Panama Papers sigue dando de qué hablar. Aquí en México, autoridades tributarias investigan a 33 personas mencionadas en los documentos que revelan presuntamente cómo personas adineradas o poderosas usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza y de esta manera evadir el pago de impuestos en sus países. En los casos, algunos de ellos incluso tienen auditorías ya abiertas. La mayoría de ellos tienen que ver con actividades empresariales. Y estamos en el proceso, incluso muchos de ellos que tienen auditorías abiertas, en ese proceso hoy podríamos empezar a solicitar y invocando los acuerdos amplios de intercambio de información. Y por todos lados siguen saliendo nombres relacionados con este escándalo de Panama Papers, por ejemplo, el del cantante brasileño Roberto Carlos y del escritor peruano Mario Vargas Llosa, vinculados a las empresas offshore. Wikileaks reveló que la filtración de los Panama Papers fue organizada y financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a fin de atacar al presidente de Rusia, Vladimir Putin. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, defendió sus negocios offshore porque, como le hemos dicho en estos días, no todo mundo que aparece ahí en estas listas cometió algún ilícito. Por eso las autoridades tienen que investigar si efectivamente evadieron o no impuestos. Dijo el presidente de Ucrania que creó varias sociedades inscritas en paraísos fiscales por motivos de transparencia y para separar, dice, sus activos generados por su actividad empresarial de su función pública. Si tenemos algo que se ha investigado, estaré feliz de hacerlo, pero esto es absolutamente transparente desde el principio. No se oculta ninguna cuenta, no hay gestión asociada, no hay nada. Por todo esto, el gobierno de Panamá emprendió una ofensiva para defender sus servicios financieros. El ministro de la Presidencia de Panamá, Álvaro Alemán, aseguró que no permitirá que se afecte la imagen de su país. No vamos a aceptar que se use a Panamá como chivo expiatorio de las acciones y de las responsabilidades de terceros. Cada estado debe hacer cumplir a sus ciudadanos y sus empresas sus leyes y sus reglamentaciones, para lo cual Panamá es creyente en fomentar la colaboración entre los estados. Panamá ha puesto en orden su sistema de servicios financieros y legales con un paquete de reformas serio. Por su parte, Luis Miguel Hincapié, vicecanciller de Panamá, manifestó que el país puede analizar nuevas reformas en su sistema financiero para proteger esa plataforma y que no sea utilizada para actividades ilegales. No podemos, por un ataque o por una presión, acabar con un sistema o con que ha venido siendo efectivo por muchos años. En tanto, Ramón Fonseca Mora, uno de los fundadores de la firma Mossack Fonseca, involucrada en el escándalo, denunció que su empresa fue hackeada por servidores en el extranjero. Vamos ahora a nuestro resumen. Levantan contingencia ambiental fase 1, aunque continúa el hoy no circula reforzado. Dejan de circular vehículos con engomado verde placas 1 y 2. Ayer 540 vehículos fueron remitidos al corralón. El secretario de Educación hace un llamado para no faltar a clases. El GIEI rompe relación con la PGR por el peritaje en Cocula. Que se actuó con dolo contra los miembros del grupo del GIEI. El SAT investiga a 33 mexicanos relacionados con los Panama Papers. Y Wikileaks revela que la filtración de Panama Papers fue organizada y financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional con el fin de atacar al presidente Vladimir Putin. Inicia en el Congreso de Brasil análisis para destituir a la presidenta Dilma Rousseff.
Debut victorioso del mexicano Giovanni Gallardo con los Orioles de Baltimore, ganan 4-2 a los Mellizos de Minnesota. Seguimos con la información internacional, nos vamos hasta Sudamérica y es que allá en Brasil se presentó en la Cámara de Diputados el informe que podría llevar a la presidenta Dilma Rousseff a un juicio político y con esto sacarla de la presidencia. Si el juicio es aprobado, Rousseff deberá dejar el cargo por un periodo máximo de 180 días. El vicepresidente Michel Temer será quien la reemplazaría, aunque el magistrado Marco Aurelio Mello pidió ayer abrir también un juicio político en su contra. Najim Lasraoui, uno de los dos suicidas del aeropuerto de Bruselas, trabajó como limpiador 2 meses, nada menos que en el Parlamento Europeo. Esto lo revelaron varios medios de comunicación allá en Bruselas. Incluso el portavoz del Parlamento, Jaume Deutsch, lo confirmó sin dar detalles de la identidad del hombre. Divulgó que el terrorista trabajó un mes en 2009 y otro en 2010. Y es que hay que recordar que Bélgica es uno de los países más amistosos de toda Europa con la migración. En Libia, el Estado Islámico difundió un comunicado en el que anuncia su retiro de Trípoli. En él divulgan que no quieren derramar más sangre ni dividir al país. La declaración, que fue una sorpresa para la comunidad internacional, fue difundida en la página web del Ministerio de Justicia. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Nos comunicamos hasta España con Carsten Moser, él es vicepresidente de la Fundación Euroamérica, porque nos va a hablar del Seminario Internacional Unión Europea-América Latina, que en su 9ª edición va a abordar el tema el espacio cultural europeo y el espacio cultural iberoamericano. Carsten, muy buenos días. Platíquenos, por favor, buenos días, Pati, de este seminario. Buenos días desde México, por supuesto. Muchas gracias. No, el seminario tuvo lugar ya esta semana, el martes, y fue, como usted ha dicho, el 9º evento que hemos organizado entre la Unión Europea y América Latina, y se dedicó especialmente al tema cultural, y ha tenido un éxito muy, muy grande, lo que significa que la cultura todavía es importante en las relaciones europeas y de América Latina. En términos generales hemos hablado sobre la importancia de las ciudades europeas de la cultura, y en Latinoamérica también hay esta institución. Hemos hablado sobre lo que es la cooperación entre las industrias audiovisuales y también como la importancia que ha ganado la gastronomía en todo lo que es el tema cultural y también en el tema de acercar Europa a América Latina. Tuvo un éxito muy grande y estamos muy contentos. Me gustaría preguntarle, Carsten Moser, muchísimo gusto saludarlo. Le saluda Marce Peda Castro. La cultura, ¿cuál es la relevancia? Al contrario, la cultura como relevancia para la paz, la solidaridad, el desarrollo, el progreso entre Europa y América Latina. Bueno, en términos económicos, sabemos que la cultura contribuye al PIB alrededor del 5% del PIB de cada país, y sin piratería todavía sería mucho más, podría hasta llegar al 10%. Sí. Sabemos también que tiene una importancia muy grande en el desarrollo del turismo, porque siempre más personas viajan con el aliciente de la cultura. Tiene también un papel muy importante en el intercambio, por ejemplo, de eventos culturales. No podemos olvidarnos que tanto las cumbres como las otras reuniones que hay bilaterales entre Europa, países europeos y países latinoamericanos, tienen siempre un tema cultural o de educación, o ambos a la vez, porque son muy, muy importantes para el futuro. Ahora, Carsten, sabemos que siempre ha habido un vínculo pues muy estrecho entre lo que es Europa y Latinoamérica. Este tipo de encuentros ayudan sin duda a fortalecer aún más estos vínculos.
de intercambio sobre Yo todo. creo que sí, siempre ha habido excelentes relaciones en las cumbres, en los tratados de cooperación, en la defensa de intereses comunes. Quizás en los últimos años América Latina miraba con más interés al norte, a los Estados Unidos, o al este, a China y Asia, que al oeste, Europa, por razones políticas, el gancho de Obama, o económicas, la crisis del euro en la Unión Europea, o China como importador de materias primas de América Latina, inversor en el continente americano importante, pero pienso que ahora en este momento hay señales de un mayor acercamiento nuevamente entre la Unión Europea y América Latina, y creo que eso va a ayudar mucho, en eso va a ayudar mucho el tema cultural. ¿Y cómo ve Europa en este momento complejo en el que pues hay muchos retos, entre ellos la migración, algunas pues inconsistencias políticas, en fin, ¿cómo ve Europa? En este momento Europa está pasando por una de las múltiples crisis de las últimas décadas, en el sentido de que quizás temas como la crisis económica, la crisis de los refugiados, el tema de la posible salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y muchos otros temas, euroscepticismo, nacionalismos, que están ganando siempre más en importancia, pues hace que la Unión Europea en este momento esté pues en una fase un poco difícil. Pero creo que si todos hacemos un esfuerzo para impulsar lo que han sido hasta ahora las bases de la Unión Europea, que ha contribuido a que haya habido paz en este continente desde la Segunda Guerra Mundial y que también el avance económico y social haya sido impresionante. Si recordamos nuevamente los orígenes de la Unión Europea como un elemento muy importante en el mundo siempre más globalizado, creo que saldremos de esta también si los políticos están a la altura de las circunstancias. Y en ese contexto, Carsten, ¿cómo ve Europa a América Latina y en especial a México? Bueno, Europa ve a los países latinoamericanos también con algunos problemas en estos momentos, porque la crisis económica también les está afectando. Hay algunos países que también tienen problemas internos que tienen que solucionar, pero todo en todo sigue existiendo esa relación muy especial que está basada en lazos históricos, en lazos culturales, en lazos políticos, que compartimos la importancia de los derechos humanos, de la democracia, de los convenios de cooperación, también en lazos económicos y sociales, como la importancia que tiene para ambas partes de la orilla la economía social de mercado, la formación de las clases trabajadoras, el empresariado como impulsor del desarrollo, el impulso de medidas que combatan la desigualdad y aseguren la protección social. Esos son temas que tiene en su agenda tanto Europa como América Latina, y creo que juntos, yo siempre me gusta recordar a una cita de Juan Rulfo, el escritor mexicano, que lo dijo en otro contexto: por separado nos hundiremos, pero conjuntamente lo podemos solucionar. Claro. Y en el caso de México, yo creo que México está pasando por una etapa de grandes reformas, muy importantes reformas, algunos problemas también que se dan por el tema económico y también por algunos otros acontecimientos, pero que todo en todo el desarrollo de México, y yo he sido testigo en los últimos años que he viajado muchísimas veces a México, ha sido extraordinario, y siempre nos olvidamos de ver la parte positiva de los últimos años. Siempre tratamos de ver solamente las noticias negativas, ¿no? Por supuesto. Como decía ayer en una comida que tuvimos, perro muerde hombre no es noticia, hombre muerde perro es noticia. Así es. Así es, pues Así es. La próxima vez que venga a México esperamos tenerlo aquí en el estudio de México al Día, y de antemano le agradecemos, Carsten Moser, que haya estado con nosotros esta mañana y esta interesante charla, pues para compartirnos sobre este Seminario Internacional Unión Europea América Latina. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y buenas tardes hasta allá. Muchísimas gracias en nombre de la Fundación Euroamérica, que siempre también está a su disposición para lo que necesiten. Es una asociación que tiene
grandes lazos también con personalidades y empresas latinoamericanas y hacemos muchos eventos. El próximo va a ser en Colombia, en mayo, un foro muy importante, y seguiremos en ese sentido también colaborando con ustedes cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. En más información, el próximo viernes y sábado, más de 2.400 maestros de educación básica de Guerrero podrán presentar en segunda oportunidad la evaluación del desempeño. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, advirtió que quienes no se presenten serán separados del servicio. Precisó que a fin de mes se efectuará la evaluación del desempeño extraordinario en Michoacán y a mediados de junio se aplicarán los exámenes pendientes en Oaxaca y también en Chiapas. También Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, se reunió con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, para evaluar los avances en la implementación de la reforma educativa en el estado. Y también el secretario dijo que Andrés Manuel López Obrador tiene que explicar las razones por las que busca un proyecto educativo que regrese al pasado y echar abajo la reforma educativa. Él tiene que responder por qué su proyecto educativo es un proyecto de regresar al pasado y por qué quiere echar abajo el cambio que hoy estamos haciendo en esta materia. Esas son las respuestas que tiene que dar y no quererse seguir saliendo por la tangente como lo ha hecho durante 20 años. Desde que yo era estudiante ya contestaba de esa manera el señor López Obrador. Gracias por continuar con nosotros. El Instituto Nacional Electoral, el Gobierno del Distrito Federal y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales firmaron un convenio para la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que el fin de esta asociación es dotar de certeza y legalidad al sufragio en la elección que se realizará el próximo 5 de junio. Por otra parte, el INE recibió 38 solicitudes de registro de candidatos independientes que buscarán un lugar como diputados en la Asamblea Constituyente. El Instituto Nacional Electoral, el Gobierno del Distrito Federal y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales firmaron un convenio para la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que el fin de esta asociación es dotar de certeza y legalidad el sufragio. Vámonos a otra información dentro de esta vida nacional. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR suscribió un acuerdo de cooperación académica con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Esto con el fin de fortalecer las instituciones democráticas, la administración y la resolución de controversias en materia electoral. En el evento, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, destacó que este acuerdo ayudará a fomentar la participación ciudadana y la cultura de denuncia. México y Alemania refrendaron su esfuerzo para combatir la migración no acompañada de niños y niñas centroamericanos a través de la generación de un espacio de cooperación que atienda o mitigue las causas de este flagelo. Se trata de alinear nuestras acciones de política pública con las necesidades y las expectativas de los niños y adolescentes migrantes para generar los incentivos laborales, educativos, familiares y de seguridad que por un lado hagan que menos jóvenes decidan migrar y por el otro, que quienes ya están fuera vean en su retorno posibilidades reales de encontrar una mejor vida en su país de origen. La canciller aprovechó para de manera indirecta criticar la postura del precandidato republicano a la presidencia Donald Trump respecto a los migrantes. Para atender los fenómenos migratorios de manera seria, se requiere desde luego de buenos diagnósticos, pero se requiere particularmente de sensibilidad social, se requiere también de corresponsabilidad entre los distintos actores involucrados y se requiere inteligencia y trabajo, no muros ni retórica. El Senado de la República recibió más de 324,000 firmas para respaldar la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3. El presidente de la mesa directiva del Senado, Roberto Gil Suart, dijo que las firmas son un recordatorio para la clase política de que el combate a la corrupción debe ser prioritario.
La ley 3 de 3 busca erradicar que funcionarios y particulares abusen de la confianza para desviar recursos públicos. Pretende obligar a funcionarios públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y también conflicto de interés. Las breves del país. De acuerdo con reportes internacionales, 2 integrantes de la banda de jóvenes denominada Los Porquis huyeron de México para evitar la acción de la justicia tras ser acusados de violar a una menor de edad en Veracruz. Se trata de Diego Cruz Alonso, quien habría salido de México el pasado 28 de marzo, llegando al aeropuerto de Madrid-Barajas un día después. El otro es Enrique Capitán, quien junto con su padre, el exalcalde de Nautla, Veracruz, huyeron a Houston, Texas. 2 unidades de transporte público cayeron de un paso a desnivel en la autopista México-Pachuca a la altura del poblado de San Pablo Tecalco. El saldo hasta el momento es de una persona muerta y cerca de 50 heridos. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán detuvo al director de Seguridad Pública Municipal de Carácuaro, Roberto Chávez Paz, así como a 28 elementos, entre ellos 2 comandantes, quienes están implicados en la muerte de 2 personas el pasado 31 de marzo. Por unanimidad, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaron las multas al Partido Verde por 17.8 millones de pesos por irregularidades en las campañas de 2015. Entre las conductas sancionadas se encuentra la adquisición de boletos en Cinemex y papel para tortillas. Al menos 2 viviendas tuvieron que ser desalojadas por un incendio forestal en las cercanías de Tepoztlán, Morelos. El fuego, que comenzó hace 2 días, había sido sofocado en 40%, pero las fuertes rachas de viento lo avivaron. El coordinador estatal de Protección Civil, Javier Bermúdez, informó que las poblaciones cercanas están fuera de peligro. En México al Día le presentamos este reportaje educativo. Grupo Ich es una empresa mexicana que se ganó el reconocimiento internacional con un producto 100% ecológico. En México hay alrededor de 50 millones de personas con problemas de visión que podrían solucionarse con unos anteojos. Sin embargo, para muchos representa un gasto imposible de costear. Lamentablemente, con muchos esfuerzos y sacrificios pueden comprar un par de anteojos. Son caros. Y existe otro porcentaje de 10 millones de personas que de plano no los pueden comprar debido a los elevados costos. Al revisar esta problemática, el estudiante de posgrado de la Unitec notó que los armazones resistentes eran extremadamente caros, mientras que los económicos no eran durables, por lo que decidió crear unos lentes que conjuntaran máxima calidad al menor costo. Utilizamos PET reciclado al 99% de máxima calidad. Nos dimos cuenta que era un material hipoalergénico, era un material súper resistente y además era muy ligero. Con una producción de 56 armazones por cada kilo de PET recolectado, Roberto fundó Grupo Óptico Ich, empresa que además de innovar con unos lentes ecológicos, también está cambiando la forma de llegar a sus clientes. Vamos 50 personas a comunidades rurales, llevamos un equipo de oftalmólogos, de optometristas y hacemos maratónicas de salud visual. Estamos trabajando en promedio 14 horas diarias, vamos a estos lugares bien alejados y el promedio es de 1000 personas diarias. Gracias a este concepto, el proyecto ganó en 2015 el primer lugar del concurso de emprendimiento más reconocido a nivel mundial. Un armazón de marca con estas características tiene un costo aproximado de 2.500 pesos. Nuestros armazones cuestan 196 pesos, pero hicimos una fusión para poder otorgar el trabajo completo. Bueno, el examen de la vista, el armazón y un par de micas graduadas blancas tiene un costo de 250 pesos. Adicionalmente, Grupo Óptico Ich tiene un programa al que destina 60% de sus ganancias para hacer donaciones y aumentar el impacto social. Y los lentes que se donan son a las personas que nunca han
hecho o se han realizado un examen de la vista y por ende pues nunca han tenido un par de anteojos. Para México al Día, Liliana Sotelo. Al menos 8 regiones de la metrópoli permanecen con mala calidad del aire, a pesar de la suspensión de la fase 1 de contingencia ambiental. Transportistas bloquearon la autopista México-Querétaro en protesta por el doble Hoy No Circula. Concamina alerta posible alza de precios como consecuencia del Hoy No Circula extendido. El grupo interdisciplinario de expertos independientes rompe con la Procuraduría General de la República por el peritaje en Cocula. La Secretaría de Marina aclara que no habrá militarización en puertos. Uno de los terroristas suicidas en Bélgica trabajó en el Parlamento Europeo, confirman las autoridades. Y en los deportes, Pumas se impone 4-1 al Olimpia en la Copa Libertadores. Hace rato mi compañera Pati Betaza les comentaba de los abusos ayer de parte de Uber, esta empresa de taxis en la ciudad. Bueno, pues ahora Ana Cristina Olvera, dentro de sus múltiples genialidades, nos dirá cuáles fueron estos detalles. Muy buenos días, Ana. Así es, Omar, muy buenos días, Pati. Como bien lo mencionabas, ayer por la mañana y bueno, durante todo el día, decenas de usuarios, cientos de usuarios, podría decir, de esta aplicación Uber para conseguir transporte privado en la Ciudad de México, se quejaron amargamente de los precios excesivos del servicio, que alcanzó una tarifa dinámica, así es como la llaman en esta aplicación, de casi 10 veces, 9.9 fue la más alta, 10 veces más que el precio normal de un viaje. De inmediato, pues las redes sociales se inundaron de comentarios de usuarios enfurecidos que se pronunciaban en contra del servicio. Un día antes ya habían lanzado un comunicado y anunciaron en sus redes sociales que tendrían un 20% menos de unidades en activo. Luis Uriarte, director de comunicación de Uber México, explicó en entrevistas que esta tarifa se aplica para incentivar a los conductores y que los usuarios puedan tener sus unidades en minutos, que es uno de los principios del servicio de Uber, que tú puedas tener un carro a poquísimos minutos de donde tú estés. Además, Uber México indicó en su cuenta oficial en Twitter que espera que sus usuarios usen más el servicio que se llama Uber Pool, que es cuando compartes el carro con otras personas. Y bueno, servicio que ahora sí activaron en toda la Ciudad de México, el cual dijeron redujo hasta un 40% de su precio. Después dieron a conocer un comunicado en el que explicaban que ellos tuvieron 64% más de demanda y 40% menos de automóviles, porque por supuesto los conductores de Uber son conductores privados, así que tuvieron que no circular en una modalidad doble como sucedió ayer con todos nosotros, así que 40 menos carros, 64% más demanda. Y además este principio de prestar el servicio más rápidamente hizo que no le pusieran un tope a la tarifa dinámica. Ellos dijeron que en otras contingencias pusieron un tope de 1.5% más en el viaje, pero que lo que sucedió es que 30,000 personas no pudieron conseguir un carro porque no hubo incentivos suficientes para los conductores para que prestaran más servicios. Pero bueno, así es lo que sucede con estas aplicaciones y con estas dinámicas del mercado, donde como no hay regulación, se pueden subir los precios. Hubo gente que pagó hasta 1,800 pesos por un viaje de media hora, 40 minutos, que es realmente un precio elevadísimo. Por supuesto, hay otras opciones. También esto lo dijo Uber, hay otras opciones si no les parece. Ni modo, suben las tarifas y así funciona. Y vamos a otras noticias porque el diario Psychology, Behavior and Social Networking, publicó los resultados de las investigaciones de la Universidad de Hong Kong que arrojan que alrededor de 6% de la población mundial es adicta a Internet. Esta cifra se encuentra en niveles parecidos a otras adicciones como el alcohol o algunas drogas o también incluso el juego. El estudio resalta que la cifra es todavía más preocupante si se considera que solo el 39% del mundo tiene acceso a la web. La investigación se basa
en 2 encuestas, el cuestionamiento de diagnóstico para jóvenes y la prueba para las adicciones al Internet, que se aplicaron en 31 países en 7 regiones. Las personas más adictas, curiosamente, se encontraron en Medio Oriente y las menos en la parte norte y oeste de Europa, por lo cual se concluye que factores como el clima, la contaminación precisamente, o pues el no tener lugares propicios para estar al aire libre provocan que la gente pues se deprima y se refugie en lugares como el Internet, y donde hay más lugares para de alguna forma tener esparcimiento en aire libre, hay una menor adicción al Internet. ¿Usted es adicto a Internet? Pues chéquelo. Y bueno, el proyecto europeo Back Home ha permitido conectar el cerebro de personas con discapacidad severa con un ordenador para llevar un control domótico del hogar o incluso navegar por Internet sin hacer ningún movimiento, y así mejorar la autonomía física y social de las personas. Coordinado en Barcelona por el Centro Tecnológico Eurecat, decodifica la señal eléctrica del cerebro mediante electrodos superficiales no invasivos que capturan la señal eléctrica y permiten que una persona dé órdenes a la computadora. También permite, lo cual es muy importante, tomar parámetros clínicos desde cualquier ubicación y de forma muy sencilla, y pues esto hace posible mejorar el seguimiento de los enfermos crónicos complejos. Esta es la información el día de hoy. Tengan un excelente jueves. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Anita. Y un tractocamión que transportaba cascajo se volcó en Periférico Sur, aquí en la Ciudad de México, a la altura de la calle 11 de Abril en la colonia Tacubaya, por lo que los carriles centrales y laterales de Periférico están en este momento cerrados. Esto para que usted, si está a punto de salir, tome sus precauciones, ahí estará muy conflictuado el asunto. Elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México laboran en el lugar para retirar el material y limpiar el asfalto por aceite y anticongelante. Ya está listo nuestro compañero César Gabriel, quien nos explica el uso correcto del idioma en su sección Así como te lo cuento. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. La cápsula del día de hoy se dividirá en 2 y está dedicada a unos pequeños seres casi inanimados con alma de significar mucho, pero que sin otros elementos no quiere decir nada. Se llaman monosílabos y se definen, según la Real Academia Española, como las palabras de una sola sílaba que por regla general no se acentúan nunca gráficamente, es decir, que no llevan tilde. No obstante, como todo en el mundo, hay una serie de excepciones, y les estoy hablando de la famosa tilde diacrítica, que sirve para distinguir palabras que se escriben igual, pero que tienen significados distintos y presentan incluso pronunciación diferente. En el caso de los monosílabos, llega a ser casi imposible diferenciar esa variación al decirla, pero si educamos nuestro oído, seguramente pronto aprenderán a diferenciarles y, por lógica, a escribirlas correctamente. Con base en los detalles más frecuentes que he extraído de mis alumnos, a continuación les presento una serie de grupos monosílabos que les ayudarán a escribir con una mejor ortografía sus escritos y van acompañados de un ejemplo. Empecemos por el sí. Este me gusta explicarlo desde el inglés. Sí con tilde significa yes, y para los que no sepan qué es eso, es básicamente la afirmación de algo. El ejemplo claro podría ser: Paco, ¿quieres una manzana? Sí, tengo mucha hambre. Recordemos la explicación de las comas para vocativos. Quizás eso les ayude aún más. Sí, sin tilde es if, o sea, un condicional. Se utiliza normalmente al inicio de cualquier oración a la que se le quiera anotar una condición. Un ejemplo sería: si quieres la manzana, debes lavarla. Hay que escuchar bien para diferenciar el sí, tengo mucha hambre, del si quieres una manzana. Más con tilde expresa cantidad. Por ejemplo, necesito más libros para leer, mientras que más sin tilde es sinónimo de pero, hasta o incluso. Se trata de una palabra que se usó más en los siglos XIX y XX. Incluso se escucha romántica y rimbombante al momento de decirla. Casi no la usamos. El ejemplo lo respalda. Necesito libros para leer, mas no tengo dinero para comprarlos.
Nuevamente, si practicamos, si hay diferencia en la pronunciación. La última palabra del segmento de hoy es aún, con tilde. Básicamente es sinónimo de todavía, es decir, cuando quieras utilizarlo, tradúzcanlo en todavía. Ejemplo, aún no hago la tarea. Mientras tanto, aún sin tilde significa hasta, también o incluso. Por ejemplo, no saldrás a jugar aún que hayas terminado la tarea. Por hoy lo dejamos así. Recuerden que en 2 cápsulas más podrán ver la siguiente parte, pero no por eso dejen de opinar si creen que faltan algunas. Envíenme un correo electrónico o escríbanme en las redes sociales. Yo soy César Gabriel, así como te lo cuento. Hasta ahora. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al estudio de México al Día. Agradezco que nos tome la llamada Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, porque los empresarios, la iniciativa privada también tienen su punto de vista, tienen que proponer sus propias acciones con la contingencia ambiental. Juan Pablo Castañón, gusto en saludarlo como siempre. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarte a todo el auditorio. La iniciativa privada, Juan Pablo Castañón, ¿qué propone en este asunto de la contingencia ambiental que afecta al Valle de México? Porque pues también hay afectaciones económicas. Sí, está habiendo ya un problema de abasto de la ciudad, de la cantidad de transporte que traen mercancías, que sacan mercancías desde la ciudad, y es necesario no solamente tener medidas urgentes, sino tener una política de mediano plazo que nos dé seguridad de cómo movernos y adaptarnos a una realidad que si bien es cierto hay que cooperar, también es cierto es que tiene que adaptarse la economía para que la economía pueda fluir y no tener afectaciones para las personas, para los empleos, para el movimiento de las mercancías, para el trabajo en las industrias, la producción. Juan Pablo Castañón, lo saluda con mucho gusto Omar Cepeda Castro. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que está fallando en la megalópolis? ¿Por qué estamos llegando a estas contingencias? Y obviamente usted como empresario, ¿cuáles serían o deberían ser las acciones a tomar? Que se actualice la normatividad para los vehículos en circulación, que dentro de lo que se inspecciona de características técnicas que sobre todo el transporte de carga tiene para poder circular en las carreteras, esté la verificación de que también tengan las características de contaminar lo menor posible por tecnología y que se haga la brevedad posible, porque independientemente de que sí es necesario atender el tema de contaminación, también es necesario no dejar de atender la economía y el movimiento de las mercancías y de las personas. Sin duda, Juan Pablo. Eso sí. Ha hecho falta una política de fondo, una política que nos garantice que podemos seguir nuestras actividades como normalmente lo hacemos, con el orden, por supuesto cumpliendo una normatividad, pero con algo certero, no puede ser solo medidas emergentes. Así es, Juan Pablo Castañón, medidas que involucren varios aspectos, no nada más uno, que es muy importante y primordial, la salud. En ese sentido, usted como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ¿tienen alguna estrategia, algún plan en mente que puedan presentar a las autoridades capitalinas y federales incluso? Y estamos trabajando con la industria, también para con la autoridad presentarle nuestra visión en dónde están las afectaciones y detectar cuáles son las áreas de la industria y de transporte que más son vulnerables en este sentido, para tomar las medidas preventivas, para que esto lo podamos ir adaptando a nuestras empresas a una nueva política, pero con la urgencia de que se determine la nueva política de prevención. No es posible que nos haya ganado el tiempo y que hoy estemos en esta circunstancia. Estamos de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a sumar esfuerzos, puesto que la salud está primero y también el futuro y desarrollo de nuestra megalópolis. Gracias, un fuerte abrazo. Así es, buen día, un saludo para todos los ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Y continuamos con temas interesantes. Ya está con nosotros Rina Musali, nuestra experta en temas internacionales, quien nos hablará
de un país que está en un momento crucial para su futuro, que es Perú. Así es, Omar, Pati, les platico que se celebran este domingo elecciones generales en Perú para elegir a presidente, 2 vicepresidentes, 130 congresistas porque es una cámara unicameral y también a parlamentarios del Congreso andino. Lo que hemos visto en esta jornada electoral está relacionada con un cambio en el reglo un cambio en las reglas del juego. ¿Por qué? Porque se promulga una nueva ley de organizaciones políticas en donde se castiga dar y ofrecer dinero, dádivas y regalos. Entonces hemos visto una carrera electoral en donde ha habido ha habido procesos de exclusión de candidatos, candidaturas inválidas, señalamientos y una serie de golpes bajos. Por ejemplo, hay una solicitud de exclusión de candidatura de la Keiko Fujimori, quien ella es la favorita para ganar la primera jornada electoral. Todo apunta que habrá segunda vuelta el 5 de junio. Y también, por ejemplo, otro candidato que de alguna manera tenía un liderazgo más fresco y mucho más novedoso, quien era Julio Guzmán, que tenía la segunda intención de voto después de Keiko Fujimori. Entonces, hemos visto que empieza una jornada electoral, arranca con 19 agrupaciones políticas y alianzas electorales, y hoy nada más se presentan 10 candidatos. Digo que son muchísimos, pero que de alguna manera hemos visto que hay mucha volatilidad del voto. Perú está conectado con estas claves de su historia, de su política, una falta de consolidación del Estado, partidos políticos muy débiles, y bueno, pues un electorado, ¿no? Digo, platicando con varios peruanos que hasta el último momento van a decidir el sentido de su voto. Entonces tenemos a Keiko Fujimori con alrededor del 35% de la intención del voto, todo apunta a que ella llegará a la segunda vuelta electoral. Y tenemos, digo, ahorita la pregunta no es si habrá segunda vuelta electoral, lo más seguro es que sí haya, pero la pregunta es, bueno, ¿con quién participará Keiko Fujimori en esta segunda vuelta? Está Pedro Pablo Kuczynski y por otro lado está Verónica Mendoza. Este último es un liderazgo interesante, ella es una congresista peruana y bueno, de alguna manera no era muy conocida, pero ha estado subiendo y le está pisando los talones a Pedro Pablo Kuczynski, que es un ministro que ha sido ya pues muy conocido Continúa Alan en Perú. García, ¿no? ¿Perdón? Continúa sí, Alan claro, García. Caras viejas como Alan García, como Alejandro Toledo, expresidentes de Perú. Y bueno, también lo que se está viendo es que se está premiando en Perú la distancia del poder y no tanto la experiencia política. Lo hemos visto en América Latina, en México, las candidaturas independientes. En Europa lo vemos con el auge de los partidos euroescépticos. Entonces estamos viendo una jornada electoral de desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos, hacia el establishment tradicional. Y eso es, hay un desprestigio, una falta de aprobación de la ciudadanía frente a los políticos. Pero sin olvidar quién es el padre de Keiko Fujimori, porque aquí es un asunto que llama la atención, ¿no? Porque el papá en prisión, el papá acusado de tortura, acusado de corrupción. Entonces, así como que el apellido Fujimori dice muchas cosas negativas en Perú, claro. ¿Cómo está la hija ahí tratando de lograr claro. la presidencia? Pues mira, la hija está ensombrecida, ¿no? Por esta figura tan fuerte del padre. Habría que recordarle al auditorio que nos acompaña que Alberto Fujimori fue presidente en Perú del 90 al 2000. Y bueno, dentro de sus grandes logros se coloca ahí el fin de la guerrilla, ¿no? De Sendero Luminoso, esta guerrilla senderista, insurgente, armada. Pero por otro lado tenemos que está acusado por escándalos de corrupción, tiene que pagar una condena de 25 años de prisión y también acusado de violaciones masivas a los derechos humanos. Hay que recordar que el martes 5 de abril hubo marchas nacionales en contra de Keiko Fujimori porque se cumplían los 24 años del autogolpe de Estado que dio Fujimori en donde disolvió el Congreso y bueno, todo esto pasó en 1992. Esto es una probadita de lo que vamos a poder ver el domingo en 360 grados. Recuérdanos la hora y los canales. Sí, 360 grados, una visión global de Iberoamérica va a tocar este tema. Vamos a tener a grandes expertos platicándonos de esto. Y será a las 9 de la noche por el canal Iberoamericano y también por por la DGTV, también por los canales de... Aprende y de Ingenio a las 9 de la noche. Ojalá y nos acompañen. Perfecto. Correcto, Rina. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Gracias, igualmente. Y este jueves en punto de las 10 de la noche también lo invito a que vea usted el programa Sin Etiquetas de Fernando Schute.
Él va a hablar con el presidente del Senado, Roberto Gil Suárez. Hoy a las 10 de la noche. También la puede ver en la repetición el sábado a las 11 de la noche por la señal de Ingenio TV. Y este jueves a las 12 horas el presidente Enrique Peña Nieto celebrará el Día Mundial de la Salud en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Vamos ahora a nuestro resumen. Levantan la contingencia ambiental en el Valle de México. Hoy no circulan los vehículos con engomado verde, placas terminación 1 y 2, sin importar su holograma. Rompe el grupo de expertos independientes con la PGR. Tengan la seguridad que toda esta campaña de desprestigio estará demostrada punto por punto frente a los elementos que nos llevan a decir que se actuó con dolo contra los miembros del grupo del GIEI. Los peritajes aún no concluyen, responde la dependencia. Cancela el INE candidatura de David Monreal a la gubernatura de Zacatecas. Hay 33 mexicanos en los Panama Papers, reconoce el SAT. Terrorista de Bruselas trabajó en el Parlamento Europeo. En los deportes, Cruz Azul fuera de la Copa MX. Gracias por acompañarnos esta mañana de jueves. Fue un placer informarlos. Me despido, nos despedimos de Griselda Yebra en la lengua de señas. Y a todos ustedes, pásenla bien. Hasta luego.